Hola, mi nombre es Elaine Félix, soy de República Dominicana, pertenezco al máster online de sexualidad y género y estoy grabando mi tertulia para que puedan disfrutarla y aprender de las 5 maneras de proteger la sexualidad en la infancia. Iniciemos. Número 1, necesitamos entender que desde las infancias se necesita educación sexual. El mundo adulto entiende que en muchos casos, y sobre todo en regiones y en países como República Dominicana, que la educación sexual sigue siendo una deuda política, se sigue entendiendo que a los niños, niñas y niñas no se les habla de sexualidad, que no se les educa sexualmente y que si lo hacemos estamos incentivando la práctica. Uno de los grandes errores y de los grandes bloqueadores para que podamos tener educación sexual en el sistema educativo. Y por eso necesitamos entender esto. Sexualidad no es lo mismo que genitalidad, son dos conceptos totalmente diferentes, pero desde la ignorancia y desde la desinformación se unen y las personas y muchos adultos entienden que cuando estamos educando sexualmente estamos hablando del Kama Sutra, de posiciones sexuales, de sexo oral, estamos enseñando a los niños, niñas y niñas a tocar sus genitales, a estimularse, y eso no es cierto. Cuando hablamos de sexualidad y educación sexual, nos referimos a lo que somos, a cómo yo me siento identificada con mi cuerpo, con mis genitales, a cómo expreso mi feminidad, y por eso hablamos de feminidades, porque a mí me encanta el pelo corto, porque no me pinto las uñas, porque no soy una mujer que hablo, ay, qué sweet, qué dulce, pero soy una mujer fuerte, que me encantan los pantalones, estoy feliz con mi cuerpo, pero no necesito quizás adornarlo tanto, y esa es mi manera de expresar mi feminidad. Y eso habla que también, a diferencia de mí, hay otras mujeres que la expresan de diferente forma. Hay otras mujeres que no se sienten cómodas con su cuerpo de la misma manera que me siento cómoda yo. Y eso habla de mi sexualidad y de mi manera de expresarme en el mundo. Es mi huella, es una fase de mi identidad. Lo que hacemos con los genitales forma parte de otro renglón que también se incluye, pero no precisamente en las infancias. Lo que somos habla, lo que hacemos con los genitales habla de lo que hacemos con mis genitales en prácticas que pueden ser penetrativas y no penetrativas. Y ahí entonces hablamos de sexo. Cuando hablamos de sexo, que es prácticas sexuales, lo hacemos desde una esfera de educación sexual que generalmente se da en la última infancia, cuando comienza ya los cambios en el cuerpo que se traducen en la pubertad, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entendiendo esas diferencias, entonces podemos comprender que en las infancias necesitamos educar lo que somos, necesitamos información que se traduce en poder. Y vamos a entenderlo con los temas que sugerimos desde la educación sexual para trabajar en las infancias. Generalmente en las infancias incluimos contenidos que se van trabajando de manera transversal desde el principio, desde la primera infancia hasta la tercera infancia. Y desde el sistema educativo tenemos materiales y videos que vamos a ver más adelante que nos ayudan a introducir estos contenidos desde que comienzan a hablar. Uno de los contenidos que se traduce en educación sexual son los hábitos de cuidado del cuerpo, porque necesitamos cuidar el cuerpo en el que habitamos. Y desde pequeños comenzamos a enseñarles a cepillarse, a bañarse, a dormir, a cuidarse, a alimentarse como tareas de cuidado y como buen trato. Uno de los grandes temas que se incluyen para identificar el maltrato, que se traduce en abuso, y dentro de lo que hay diferentes formas de abuso. Hábitos de higiene de los genitales específicamente y las maneras correctas de limpiarse. Eso se hace en primera infancia, donde los niños, niñas y niñas son expuestos a informaciones durante el proceso del cuidado para que se le pueda explicar, mi amor, las niñas hacen pipí sentadas, orinan sentadas porque tienen vulva y se explica. Los varones hacen pipí o orinan parados porque tienen pene. Y comenzamos a explicar qué son partes privadas, cómo se limpia el pene, cómo se limpia la vulva, de adelante hacia detrás o de atrás hacia adelante. Generalmente lo hacemos y le explicamos que es de adelante hacia detrás para no llevar las bacterias del ano a la vulva y que no se produzca una infección. Cuando hablamos de los chicos, también le enseñamos que luego de orinar tienen que secar el pene, la punta del pene, con un poco de papel para no mojar la ropa interior. Y comenzamos a explicar cuáles son los hábitos de higiene que se traducen en cuidar y sobre todo en ese proceso donde ellos comienzan a ya tener un poquito más de autonomía en el control de esfínteres y sobre todo en ir al baño solitos. Conocimiento de las partes internas y externas del cuerpo, precisamente porque mi cuerpo necesito nombrarlo. Nombrar en infancias es sumamente importante,
porque lo que no nombro no puedo proteger. Y generalmente en Latinoamérica y por lo menos en República Dominicana se le tienden a cambiar los nombres a las partes privadas y sobre todo a los genitales, donde en vez de decir vulva decimos popola o decimos cucarachita, en vez de decir pene decimos pistolita. Y es una manera de jugar con los genitales y sabemos los que trabajamos en educación sexual que es una de las herramientas que utilizan personas que abusan del cuerpo de los niños y niñas y niñas. De alguna forma hemos identificado que cuando ellos nombran y saben y conocen que son partes privadas, se le hace mucho más difícil al mundo adulto abusar porque ese niño está identificando que es un maltrato, que es un toque malo y que ese secreto que me estás diciendo que guarde no es un secreto bueno. Y comenzamos a hablar de los temas que básicamente se traducen en poder para que ellos puedan entender cuáles son los cambios que suceden en su cuerpo. Ese es otro gran tema. Y este tema se va introduciendo generalmente a partir de los 6, 7 años, porque sabemos que la pubertad, y lo vamos a ver más adelante, inicia, que es el cambio, esas hormonas que comienzan a traducirse en esos cambios en mi cuerpo, donde estoy pasando de la transición de infancia a adolescencia. Comenzamos a hablar de este tema aproximadamente 7, 8 años, para que ellos puedan entender que cuando suceda el cambio no se tienen que asustar. Cuando ese botón mamario comience a crecer, no está pasando nada, mi amor, simple y llanamente estás creciendo. Cuando, por ejemplo, comienza a salirme vello en las axilas, cuando comienza a salirme vello, por ejemplo, en la cara, no está pasando nada, mi amor. Lo que está sucediendo es que estás creciendo. Los cambios en el cuerpo y en educación sexual generalmente llegamos antes para poder darles a ellos y a ellas y a ellas y la tranquilidad de poder entender que su cuerpo forma parte de esa evolución y que es lindo crecer. Para eso necesitamos llegar con información amorosa y empática desde que comienzan a suceder esos cambios. Nombrar las partes correctas de los genitales y poder establecer el límite que se traduce en protección en educación sexual, que es partes privadas, donde además de la vulva, el pene, te necesitamos incluir la boca. En educación sexual la boca es una parte privada, precisamente porque se utiliza para prácticas sexuales específicas como el sexo oral. El ano es una parte privada porque se utiliza para prácticas sexuales específicas. Y también incluimos los glúteos, incluimos las tetillas e incluimos en educación sexual la parte interna de los muslos, porque hemos visto muchas personas que lamentablemente han abusado del cuerpo de los niños, específicamente hombres, que para no dejar una prueba biológica en vagina, lo que hacen es que introducen el pene entre los muslos de las niñas o de los niños para producir una estimulación y que obviamente no quede una prueba biológica como la eyaculación en los genitales. Y en educación sexual, sobre todo en Flaxo Argentina, una de las cosas que se están promoviendo es que los niños y niñas puedan entender que esas partes privadas, con esas partes privadas no se juega. Con esas partes privadas necesitamos identificar cuáles son los toques buenos, los toques malos, quién los puede hacer y hasta dónde puede llegar. Porque independientemente mi mamá me esté lavando la vulva, si me duele o me molesta, yo tengo el derecho de decir mamá me duele y mi mamá tiene que cambiar el toque. Independientemente sea mi tío que me esté diciendo que quiere que yo le muestre mi cucarachita para jugar con ella, si yo sé que esa es mi parte privada y es mi templo, pues no lo voy a hacer. O le voy a decir a mi tío que eso es un toque malo, o me voy a acercar a un adulto de confianza para decirle que mi tío me está proponiendo algo que no es bueno. Y comenzamos nosotros a ir transversalizando y educando para poder ayudar a los niños, niñas y niñas a entender a qué llamamos abuso y de quién se tienen que cuidar. Otro de los temas sugeridos para tratar en infancia es por qué son partes privadas. Necesitamos explicar por qué se llama partes privadas y por qué cuando hablamos de toques malos estamos traduciendo ese tema en abuso. Precisamente por eso el tema del maltrato y del buen trato son temas importantísimos para que ellos entiendan qué me daña y sobre todo desvincularlo con el concepto de amor, que es una de las situaciones que más se vinculan con la sociedad que lamentablemente vende que te golpeo porque te amo, te grito porque te amo y te violento porque te amo. Y uno de los mensajes que generalmente el mundo adulto y las cifras siguen apuntando que las personas que abusan son personas muy cercanas a los niños, niñas y niñas, son personas que lamentablemente conocen cuáles son los juegos, cuáles son los dulces, cuáles son los hábitos, saben perfectamente que ese niño, niña o niña los quiere
y precisamente desde ahí construyen un hilo de confianza que hace que puedan tener mucho mayor acceso a esos cuerpos y que lamentablemente el delito de oportunidad de abuso se dé. Cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de un delito de oportunidad y necesitamos entender que cuando los niños, niñas y niñas conocen que esas partes son privadas, que no pueden exhibirlas o que no deben exhibirla en público y que de alguna manera algún juego o un toque bueno se puede traducir en beneficio y en placer de alguna manera desde el mundo infantil, que no es igual al placer del mundo adulto y que hay toques malos que se pueden traducir en abuso y en maltrato, pues entonces vamos a poder explicarles y sobre todo prevenir o parar el abuso sexual. Necesitamos hablar de las diferencias humanas. Eso es otro gran tema en infancia para que ellos puedan entender que hay personas en cuerpos gordos, hay personas en cuerpos delgados, hay personas altas, hay personas bajitas, hay personas con el cabello rizo, hay personas negras, y eso lo introducimos a través del mundo del juego, porque limpiamos la mirada de los niños, niñas y niñas, y ellos se comienzan a identificar con personas con las que se parecen, con las que ellos tienen alguna similitud, y ayuda muchísimo a reforzar su identidad. Entender que hay personas que se parecen a mí, entender que yo no estoy mal, que no hay que arreglarme, entender desde el mundo del juego. Por eso recomendamos que en los juguetes que se le puedan dar acceso al niño, niñas y niñas, tengamos diversidad, tengamos personas que tengan diferencias para poder traducir ese gran tema en el mundo infantil. Dentro de los temas sugeridos, como ya he mencionado, están los buenos tratos y malos tratos. Y hay maneras de poder trabajar este tema desde las primeras infancias, con láminas donde se puedan explicar a los niños, niñas y niñas a identificar sus emociones, porque el maltrato se siente y el buen trato también. El tema está, ¿qué tanto ese niño, niña o niña está identificado con sus sensaciones? ¿Qué tanto respetan cuando dice que no? Cuando le dice a mamá, a papá o a cualquier cuidador, no me toques, no me hagas cosquillas, no quiero. El mundo adulto respeta, el mundo adulto le permite a ese infante poder expresar sus emociones y conectarse con ellas. O desde una crianza adultocéntrica y autoritaria, lo que hace es que el niño, niña o niña se desconecte de sus emociones y deje de sentir. Y un niño, niña o niña que esté desconectado de sus emociones, se le va a hacer muy difícil entender lo que es un maltrato, precisamente porque lo normaliza. Y eso es parte de lo que en educación sexual rescatamos y por eso trabajamos con crianzas respetuosas, para poder entender que un abrazo se siente como un buen trato, pero cuando me aprietas mucho, cuando me obligas a que te abraces sin yo querer, cuando me obligas a darte un beso o a saludar a la abuela y no la quiero saludar, se convierte en un maltrato, porque se le puede dar al niño, niña o niña, otras opciones para no tener que besar y ser educado. Mira, mi amor, dile adiós con la mano, tírale un beso con la mano, no tienes que abrazarle, precisamente porque estamos respetando y estamos escuchando esa emoción. Y el gran tema del abuso sexual entra dentro del maltrato, precisamente porque el abuso sexual es una violación a esa intimidad y a ese cuerpo desde la sexualidad que de alguna forma bloquea y tergiversa y daña el desarrollo sexual sano de las infancias. Y hay diferentes formas de abuso y eso es un gran tema que lo trabajamos dentro de los toques buenos y toques malos. Y comenzamos a explicarles desde las sensaciones que le producen el mismo toque que yo le doy. Mi amor, ¿cómo te sientes cuando te hago así? Bien. Y cuando te hago así, mal. Y comenzamos a normalizar cuáles son los toques buenos y toques malos. Otro gran tema que desarrollamos en infancias es la hipersexualización. Y desde hace muchos años estamos trabajando con este tema desde la educación sexual, ayudando a los niños, niñas y niñas a disfrutar su infancia sin tener que volar etapas para conseguir la atracción y las miradas y la visibilización de un mundo adulto por el atractivo sexual que ellos, ellas o ellas provoquen. Cuando hablamos de eso, hablamos de un tipo de violencia porque sabemos que el sexo vende y factura y los medios de comunicación y la publicidad se han apropiado del cuerpo de niños, niñas y niñas para utilizarlos como carnada y sobre todo para promoverles que cuanto más atractivos, cuanto más atracción sexual puedan generar, más vistos van a ser, más exitosos van a ser. Y desde ese proceso tenemos niños, niñas y niñas que están lamentablemente hipersexualizados, donde el baile
donde tenemos niñas que tienen que ir al salón de belleza para lasearse el cabello para ir a un cumpleaños, donde tenemos niñas que están pidiendo bikinis con relleno, donde en la publicidad vemos como hay niñas que están hiper maquilladas con cursos de belleza. Y por ejemplo, en el caso de los niños, estamos viendo como el tamaño del pene se ve como desde el falocentrismo como éxito. El tema de un adulto preguntándole a un niño cuántas novias tienes con 5 o 6 años, trabajando con una hipersexualización desde el consumo de pornografía, cuando hay adultos que la consumen en un iPad o en un celular, y ese mismo dispositivo es el que usan los niños, niñas y niñas, y no le pone ningún tipo de clave. Cuando tenemos adultos que duermen con los mismos niños, niñas y niñas en la misma habitación y tienen relaciones sexuales cuando duermen, entre comillas y corchetes, pues entonces tenemos una hipersexualización. Precisamente porque ese niño, niña o niña no está listo para meterse en el mundo erótico y para venderse como un producto sexual. Y de hecho ya hay comunidades y de hecho la Sociedad de Pediatría de Estados Unidos ya ha denunciado y ha hecho comunicados importantes sobre el tema de la hipersexualización y cómo afecta el desarrollo de las infancias. Otro gran contenido es hablar de los tipos de familia, cuántos tipos de familia hay y cuáles son, para que los niños, niñas y niñas entiendan que su entorno es funcional y que vivir con una madre no está mal, que esa madre no tenga una pareja tampoco está mal, que vivir en familias homoparentales tampoco está mal, que de alguna forma tener una familia de acogida tampoco está mal, y que comencemos a abrir ese abanico de familias, de tipos de familias, para romper con ese gran sistema que solamente visibiliza la familia nuclear. Otro gran tema que trabajamos y que promovemos en educación sexual son los secretos buenos y secretos malos, precisamente porque desde los secretos se instaura el abuso. Cuando hablamos de secretos, le explicamos a los niños, niñas y niñas en aula que un secreto bueno es, por ejemplo, que le vamos a hacer una fiesta sorpresa a mamá. Y que no se lo digas, porque ya sabes que cuando lleguemos le vamos a abrir el bizcocho a mamá y vamos a cantarle cumpleaños. Eso es un secreto bueno. Un secreto malo es que yo te diga que te voy a ir a buscar a la escuela y tú y yo vamos a ir a comernos un helado y tu mamá o tu papá no se va a dar cuenta y no se lo vamos a decir. Eso es un secreto malo. Cuando le decimos, por ejemplo, que voy a jugar con tu mariposita, pero tú no se lo puedes decir a mamá porque voy a matar tu perrito si se lo dices. Eso es un secreto malo, porque estamos no solamente negando la información a nuestros adultos cuidadores, sino que me están haciendo propuestas que se traducen en que van a jugar con mi cuerpo y me pueden hacer daño. Estos secretos es una excelente oportunidad de aprendizaje para poder hablar con ellos y dramatizar diferentes formas de secretos para que puedan ir entendiendo ellos, ellas y ellas, de qué se trata un secreto bueno y de qué se trata un secreto malo, con ejemplos que vamos poniendo. Este es un video que utilizamos mucho en educación sexual para trabajar este tema con las familias. Vamos a verlo. Mamá y papá dicen que hay secretos bonitos y feos. Los secretos bonitos son los que me hacen feliz, como cuando voy a dar una sorpresa. Los secretos feos son los que me hacen daño, como cuando alguien intenta tocarme o quiere que lo toque y me pide no decirlo. Estos secretos feos yo los debo contar para que mi mamá, mi papá o una persona de mi confianza pueda protegerme. ¿Vieron cómo podemos trabajar este tema en educación sexual desde el dinamismo de un video que nos ayuda bastante a poder trabajar, valga la redundancia, con un tema que amerita muchísimo que los adultos puedan socializarlo con niños, niñas y niñas, y sobre todo para prevenir el abuso sexual o identificarlo como un delito de oportunidad? Número dos, entendiendo cuáles son las etapas de la infancia, precisamente porque muchas personas, y sobre todo el mundo adulto, no identifica cuáles son las etapas y qué pasa en cada etapa de la infancia. Para eso necesitamos desde la educación sexual hablar de que la primera infancia abarca de 0 a 2 años y tiene una etapa importante que, según Freud, la etapa oral es una zona donde la gratificación es la zona oral, y precisamente desde la lactancia y desde la succión, desde todo lo que tiene que ver la parte oral, la boca, se traduce un tipo de placer que, según la neurociencia, se traduce al igual que chuparme el dedo. No es el placer del mundo adulto, no es ese placer erótico, es un placer que desde las infancias se traduce en bienestar, en tranquilidad, en relajación, y sobre todo forma parte del desarrollo sexual de las infancias en esta primera etapa.
Entonces, por eso se ponen todo en la boca, por eso generalmente la lactancia les produce mucho bienestar y sobre todo ayuda muchísimo al desarrollo de su cerebro. Y eso es sumamente importante para poder entender cuáles son las partes y cuáles son los juguetes adecuados en esas edades. En estas edades, el niño, niña o niñe depende específicamente de sus cuidadores y necesita mucho contacto. Según la neurociencia, en esta etapa es sumamente importante el contacto. De hecho, un niño, niña o niña en esta etapa puede llorar sin tener necesidad de hambre o sin tener necesidad de que le cambien el pañal, simple y llanamente porque necesita afecto, necesita contacto, precisamente porque con los abrazos, con el contacto piel con piel y con ese apego sano va a desarrollar la suficiente seguridad en el mundo, porque el mundo adulto es el que construye esa seguridad y por eso es tan importante que se mantenga ese apego y esa respuesta positiva frente a las necesidades de estar en contacto y sobre todo de recibir la suficiente seguridad con abrazos y con la atención del mundo adulto. En esta etapa también se da mucho el asunto de que los niños y niñas lamentablemente tienden a buscar la forma de llamar la atención y precisamente muchos adultos no entienden la importancia de que esa atención sea vista desde el mundo positivo. El problema es cuando tenemos adultos que están cansados, cuando tenemos adultos que están saturados del trabajo, que tienen problemas personales, que también tuvieron situaciones de heridas en sus propias infancias, cuando tienen traumas y cuando están deprimidos, no les podemos pedir o exigir que entiendan esta etapa de la manera más empática posible y ahí se generan heridas que se traducen de generación en generación. La segunda infancia, de 3 a 6 años, aquí tenemos, según Freud, una etapa fálica, donde la zona de gratificación es el control de esfínteres, la región genital y sobre todo el control de la vejiga, donde los niños, niñas y niñas, el hecho de aprender a ir al baño y de controlar sus esfínteres les produce placer. Y es sumamente importante que entendamos que durante esta etapa se puede dar también o se da la curiosidad sexual, los primeros juegos sexuales y la autoexploración, que en educación sexual es diferente a la masturbación. Autoexploración no tiene el componente de deseo sexual como pasa en pubertad, adolescencia, adultez. No hay hormonas sexuales en sangre todavía en esta etapa. Eso quiere decir que todavía el deseo sexual no está instaurado. En esta etapa, la autoexploración se da por la curiosidad que presentan niños, niñas y niñas de saber cómo son sus genitales, de qué tamaño son. Ah, pero se siente rico tocarlos, me da cosquillita, y así como tocan todo su cuerpo. Y por eso hablamos de autoexploración y no manejamos el concepto de masturbación que ya se trabaja en otras etapas. En segunda infancia, de 3 a 6 años, generalmente esos juegos sexuales y la imitación del mundo adulto a través del juego forma parte del aprendizaje. Y por eso es tan importante poder visibilizar a través del juego qué le estamos enseñando. Porque en educación sexual sabemos que le enseñamos mucho más con nuestras actitudes, con nuestros silencios, con nuestras reacciones, que con nuestras palabras. Entonces, esa imitación nos dice mucho y nos pone a nosotros a reflexionar bastante en cómo nos estamos socializando con las infancias y qué le estamos emitiendo. Según Freud, también tenemos el complejo de Edipo y de Electra, que se da en muchos casos cuando los niños entienden que o crean un amor romántico con su madre, obviamente sin ningún tipo de vínculo erótico, sino yo la quiero para mí, en el caso de los chicos y en el caso de las niñas, con su papá. Y la madre se convierte en una enemiga a la que no quiero precisamente porque ese complejo de Edipo y ese complejo de Electra crea una conexión de identificación de la identidad del niño o la niña. Y generalmente tenemos a un niño muy apegado a mamá, muy, vamos a decir, sostenido con ella y generalmente rechaza a papá y lo hace con la mano, lo hace con los brazos. Y es, según Freud, esperado, natural y sobre todo aporta mucho a la construcción de la identidad de niños y niñas. La oposición al orden y la autoridad como forma de autoafirmación, y aquí vemos las famosas pataletas que generalmente se dan en esas etapas, donde la autoridad se convierte en una confrontación y eso es parte de esa construcción de esa voz, de identificar quién soy, comienza ese proceso que es hermoso cuando se trabaja desde la empatía y desde la crianza respetuosa. Y ya en la tercera infancia
que tenemos ya un inicio importante de este final de las infancias, de 7 a 10 años, se instaura el desarrollo moral y necesito tener pares, necesito mis grupos, necesito socializar y necesito caer bien. Y comienza esa connotación social que en las infancias, en las etapas anteriores no estaban, y aquí entonces comienzo a cuestionar y se generan esos cambios en mi lóbulo frontal y comienza el podado neurológico que hablan desde la neurociencia, donde ese niño, niña o niña comienza a transformar la visión del mundo y sobre todo del mundo adulto. Se desarrolla la destreza social, por eso son importantes los pares y sobre todo los grupos, y se da mucho la homosocialización, que es la relación de varones con varones, y en el caso de las chicas con grupos de chicas. Se da que ellos pertenecen a grupos que tienen su mismo sexo género y de alguna forma rechazan al otro. Es algo que esperamos y vemos generalmente en esta tercera infancia. Aparece como le había dicho, una visión más individual y crítica sobre el mundo y sobre todo sobre el mundo adulto. Inician los cambios propios de la pubertad, generalmente ahí comienzan los cambios, crecimiento de las mamas, oscurecimiento del pezón, crecimiento de vello en las axilas. En el caso de los chicos comienza crecimiento del pene, comienza inclusive el crecimiento de vello en muchos casos aquí en la parte de la cara, y hay un cambio que se da donde esas hormonas sexuales están diciendo ya estamos activas y comenzó el cambio de la última infancia ya entrar en un proceso de adolescencia. Se instaura el pudor, que es importantísimo en educación sexual, donde generalmente ya ese chico, chica o ese niño, niña o niña ya no le interesa bañarse con su hermano. Ya yo quiero ponerme toalla, ya cierra la puerta mamá cuando me estoy cambiando. Ya yo quiero cuidar mi intimidad porque esos cambios que están sucediendo, yo tengo que hacer las paces con él, con mi cuerpo. Y para eso necesito intimidad, para hacer las paces con este nuevo cuerpo en el que me estoy convirtiendo. Y ese pudor habla muchísimo de una madurez sexual y de lo que esperamos que suceda cuando la educación sexual hizo el trabajo de poder exponer partes privadas, genitales y sobre todo la diferencia con las otras partes del cuerpo. Hay una etapa de latencia donde, según Freud, vamos a decir, se disipa un poquito la zona de placer y nosotros en educación sexual vemos que se mantiene la curiosidad sexual enfocado en el origen y en la exploración genital. Y aquí podemos ver cómo la exploración genital e identificar de dónde vengo, por qué tú estás menstruando, mamá, por dónde entran los niños, niñas o niñas, cómo tú tienes un hijo, cómo das a luz, si es natural, y comenzamos a hacer esas preguntas precisamente porque comienza ese deseo o esa curiosidad sobre el origen. La exploración genital en esta etapa se suele dar, pero se incrementa en la próxima etapa donde ya tenemos adolescencia. En la tercera infancia, la producción hormonal que se desencadena en la pubertad, que es esa etapa donde esas hormonas sexuales comienzan a hacer cambios físicos en mi cuerpo y sobre todo en mi cerebro, estimula los impulsos sexuales que sí son genitales. Ya aquí podemos ver atracción y tiene un deseo sexual instaurado porque las hormonas sexuales en sangre comienzan a detonar ese impulso sexual de compartir sexualmente con otra u otro, o compartir sexualmente conmigo, tener lo que llamamos relaciones sexuales autoeróticas, donde no hay otras personas y donde yo comparto sexualmente con mi cuerpo a través de la autoexploración. Aquí puede aparecer la masturbación y los juegos sexuales. Fíjense que ya aquí no estamos hablando de autoexploración necesariamente. Ya comenzamos a hablar del concepto de masturbación porque ya hay una intención de tocar mis genitales para obtener placer, que no es lo mismo que pasaba en las etapas anteriores donde toco mis genitales para complacer mi curiosidad. Son dos manejos totalmente diferentes. La pubertad ocurre en los varones entre los 9 y los 15 años y en las niñas entre los 8 y los 13 años de edad. Y precisamente porque en los chicos sucede más tarde, necesitamos que ellos puedan entender qué nos pasa a nosotras y necesitamos que ellas puedan entender qué le pasa a ellos y que todos puedan entender qué nos pasa a todos. Precisamente desde la educación sexual no se discrimina por sexo ni género, se educa de manera simultánea
a todos los humanos que necesiten saber qué está pasando durante la pubertad como una fase importante del desarrollo. No se trabaja exclusivamente con niñas, niños, se trabaja con todas las personas y sobre todo que están en esta etapa evolutiva. Sugerencias en caso de encontrar a infantes jugando sexualmente. Lo primero es cálmese y respire profundo. Hay un té de manzanilla que yo siempre refiero. Entienda que forma parte de su curiosidad y de su derecho, precisamente porque ese niño, niña o niña está curioseando y la curiosidad forma parte de la humanidad. Necesitamos entender que cuando llegamos a la casa y encontramos dos niñas, por ejemplo, jugando, identificar si son pares, eso es lo más importante. ¿Son niñas de 5? ¿Son niñas de 6? ¿O son niñas de 5 y 6? Ahí tenemos su juego entre pares. Si tenemos una niña de 5 y una de 10, necesitamos revisar, porque estamos hablando de 5 años de diferencia y de dos etapas totalmente diferentes, donde hay que identificar ese juego. ¿Hay alguien que está violentando o que está manipulando a la más pequeña para que haga cosas que no responden a la curiosidad? Todo eso necesitamos identificarlo porque no es lo mismo un juego entre pares, niños, niñas y niñas que se lleven de 1 a 3 años o un juego donde haya más de 5 años o 5 años de diferencia. Ya ahí podemos inclusive hablar de abuso. Lo más importante es cuando entras a la habitación y encuentras a los niños jugando de acuerdo a sus edades, es respirar, cambiar la actividad. Mis amores, vamos a lavarnos las manos, vamos a hacer palomitas, venga, vamos a ver una película, cambiamos de actividad para que ellos, ellas o ellas entiendan que simple y llanamente no está pasando nada, no hay ningún tipo de situación y seguimos de lo más normal. Cuando termine la película y nos hayamos comido las palomitas, conversamos sobre lo ocurrido, desde la empatía y desde el amor. Mis amores, cuéntenme. Y cuando yo llegué las encontré jugando con su vulva, ¿qué necesitan saber? ¿Se acuerdan que he hablado que la vulva son partes privadas? Cuéntenme, ¿en qué les puedo servir? Y comenzamos nosotros desde la empatía a explicarle, no, mamá, que mi vulva, que me daba risa. Y comenzamos a escuchar para entender, no para juzgar ni para castigar. Están jugando con sus partes privadas como que forma parte de la curiosidad de su desarrollo. Y desde ahí les recordamos que con las partes privadas no se juega, que hay láminas, hay juguetes, y hay películas, hay videos que podemos ver para entender y sobre todo que necesitamos respetar nuestras partes privadas. Precisamente desde ese mensaje y decirle que mamá, papá o cualquier cuidador está disponible para responder sus preguntas, hace que ellas o ellos puedan entender que no estaban haciendo nada malo y que forma parte de un aprendizaje que pueden referirse al mundo adulto. Utiliza términos apropiados para hablar de los genitales. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando de los genitales, es sumamente importante decir pene, vulva, testículos, vagina. No utilizar esos pronombres que se utilizan culturalmente para normalizar jugar con los genitales. Y sobre todo, identificar si alguien forzó u obligó al juego. Si hay una de las dos niñas que puse en el ejemplo ahorita que decía, ella me empujó, ella me obligó, o que está con una actitud de represión, o que llora, o que dice yo no quería, necesitamos identificar como un toque malo y poder trabajar y nivelar eso. Nadie, absolutamente nadie, ni otra parte puede obligar a hacer cosas que no quieres. Aclarar su curiosidad, tratar de identificar qué buscaban aprender con el juego y desde el amor y la empatía explicarlo. Nosotros utilizamos láminas que son ilustraciones para poder explicarle a los niños, niñas y niñas cuáles son las partes y sobre todo los genitales, cómo es la vulva, cuáles son las partes de la vulva, para que ellos, ellas o ellas puedan entender de qué se trata y puedan hacer preguntas a través del juego, a través de videos didácticos, se pueden explicar. Termina con un mensaje positivo. Esto es sumamente importante. Mis amores, vamos a seguir jugando. Ya ustedes saben, cualquier cosa que necesiten, aquí está mamá. Y simple y llanamente seguimos con nuestra rutina. No pasó nada, precisamente porque desde ahí vamos a abrir una puerta para que las infancias se nos acerquen y nos hagan preguntas que necesiten de alguna forma responder. Las personas infantes que han sido víctimas de abuso pueden presentar conductas hipersexualizadas que se reflejan con utilizar la violencia o el toque de alguna manera bastante impositivo, manipulación o violencia sexual al cuerpo de otros niños, niñas o niñas. Tomando en cuenta esto, nosotros que trabajamos en aula hemos visto cómo niños, niñas o niñas tienen comportamientos que son hipersexualizados para su edad.
Un infante que me esté hablando de sexo oral, que me esté hablando de una posición específica, que quiera introducir un palo o quiera forzar a otro niño, niña o niña a practicarle sexo oral, es una conducta hipersexualizada que nosotros en educación sexual necesitamos identificar la fuente si tiene 5, 6, 7 años, precisamente porque no es esperado. No son preguntas esperadas, no son comportamientos esperados y hay que identificar qué está pasando y de dónde está surgiendo esa conducta. Porque generalmente un infante que ha sido abusado o abusada lo reproduce. Es una manera de canalizar la frustración y en muchos casos se produce a través del juego. Por eso es tan importante poder identificar cómo se están relacionando las infancias y cómo están socializando en los espacios no curriculares, como por ejemplo el baño, el recreo, cómo están socializando, por ejemplo, en el área de juego, en el aula donde la maestra no está. ¿Qué está pasando en esos espacios no co-curriculares para poder entender cómo se socializan las infancias y qué están aprendiendo del mundo adulto de una manera directa o indirecta? Generalmente un niño, niña o niña que ha sido abusado lo reproduce y lo vemos en los juegos sexuales. Número 3, entendiendo las necesidades de la generación de infantes de hoy. El gran tema que me encanta hablarles con el mundo adulto para poder ubicarlos en que las infancias que estamos educando son diferentes a las que nosotros crecimos. Porque en mi época, yo nací en el 78, voy a cumplir 44 años, no había redes sociales, no teníamos juegos virtuales, no teníamos videojuegos como los que tenemos hoy y teníamos un acceso a la información totalmente diferente. Y por eso desde la educación sexual hablamos de la verticalidad del conocimiento, donde el mundo adulto era que nos daba la información cuentagotas de acuerdo a nuestro desarrollo y a la capacidad de entendimiento. Eso quiere decir que el mundo adulto era el Google, esas conversaciones entre las tías, esas conversaciones entre el mundo adulto era, wow, aprendí, nos encantaba estar cerca del mundo adulto porque era interesante, eran lo que sabían. De hecho, mi mamá me decía, por ejemplo, Elaine, mañana vas a la escuela y te vas a poner una capa porque va a llover. Y yo con 7 años le decía, perfecto, mamá, me ponía mi capa e iba a la escuela. Y si no llovía, yo no tenía ninguna manera de poder sacarle a mi mamá una aplicación y decirle, mamá, no va a llover en todo el mes de mayo. No había forma, yo tenía que creerle y confiar en el mundo adulto. Eso hacía que el respeto fuera de una manera impositiva y a todos los adultos yo le decía usted. Y eso pasaba con todo lo que representaba el mundo adulto, porque eran quienes mandaban, quienes tenían el conocimiento. De hecho, recuerdo que el acceso a la pornografía era muy escaso. Una revista que dejaba un primo debajo de la cama, que tenía, por ejemplo, una Playboy, así era que nosotros entrábamos en contacto con contenido erótico. Y eso hacía que nuestro conocimiento sexual no fuera tan tergiversado por la influencia de la pornografía. ¿Cuál es la diferencia? Eso sucedió antes de Internet y hablamos de verticalidad del contenido. Mira lo que está pasando ahora. Cuando hablamos de nativos digitales, estamos hablando de una generación que tiene a la adultez al lado. ¿Qué quiere decir eso? Inmediatamente yo aprendo a hablar, inmediatamente tengo contacto con las TICs, con las tecnologías de la comunicación, tengo acceso a información y puedo saber más que tú, adulto, de ciertos temas. Por eso, nuestra generación de infantes no respetan si no los respetamos, porque no necesitan que nosotros los aceptemos, necesitan que nosotros los reconozcamos. Buscan reconocimiento, no aprobación. Y es importante, yo que trabajo con niñas, niños, adolescentes y trabajo con el mundo adulto, les puedo decir que las infancias y las adolescencias tienen mucha más información que la que nosotros soñamos tener. Y eso se traduce en poder. Por eso es tan importante que entendamos que para que nos respeten, como muchos adultos me dicen, necesitamos respetarles. Necesitamos reconocer que golpear no es una manera de criar. Entender qué están haciendo en las tecnologías y también saber que un niño, niña o niña no necesita un celular inteligente con 5, 6 y 7 años. Precisamente por algo las redes están hablando de 13 años como edades mínimas. Y aquí entonces tenemos que hablar de un gran tema, cómo nosotros estamos socializando el tiempo con las infancias para que ellos puedan aprender a socializar su tiempo.
Estamos perdidos en las redes, no tenemos tiempo para jugar, no tenemos tiempo para ensuciarnos. ¿Qué tanto nosotros estamos socializando a través de las redes y desconectándonos del mundo análogo? Eso también deja un mensaje. Y esta imagen me encanta porque aquí me faltan muchas más bolitas. Aquí tenemos Snapchat, YouTube, TikTok, Netflix. ¿Cuántas más me faltan? Muchas. Y esto obviamente habla de que si yo como adulto me desconecto de las infancias porque solo peleo, porque solo reclamo, porque solo corrijo, porque estoy desconectada, porque solo trabajo, ¿quién va a criar a las infancias? Tenemos mucha gente que le interesa y lo va a hacer de la manera tergiversada, porque ni a Netflix, ni a YouTube, ni a ningún videojuego le duelen los niños, niñas y niñas. A nosotros sí. Y precisamente desde ahí necesitamos comenzar a conectar desde el respeto, desde la empatía y desde el desaprendizaje de un sistema que ya no funciona. Este es un video que me encanta ponerle al mundo adulto cuando me toca trabajar este tema, porque muchos me dicen, no, 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 Elaine, mi hijo está viendo muñequitos, mi niña está muy tranquila viendo televisión. Y yo siempre digo, independientemente esté viendo muñequitos, esté viendo televisión, hay una información que hay que darle, precisamente porque los medios están enviando un mensaje. Y este es un fragmento de Rick and Morty, uno de los muñequitos más vistos en Estados Unidos y en este lado de Latinoamérica, de la región, por niños, niñas y niñas en segunda y en tercera infancia. Vamos a verlo para poder entender por qué la educación sexual es una necesidad desde la primera infancia. First row, take one, pass it back for me. The stakes are high in this room. There's crucial things happening here every day. People getting smarter, some of y'all getting dumber, some of y'all ain't gonna see 3 o'clock. Hi, Morty. Whoa! Hi, Jessica. Can I show these to you? Wow, they're both great. Thank you. You know what I named these? My little Mortys. That's flattering and a little weird. Do you know what I want you to do with them? Rename them? Squeeze them, manhandle them, give them the business. See if you can shuffle them. I mean, really get in there and knock them around. No wrong answers. Wow, well, okay, Jessica. Let's give this a shot. Oh, Morty, what are you doing to me? I'm just doing my best. Morty, what are you doing to me? Jessica. Morty! Es uno de los videos que más me gusta poner y generalmente el mundo adulto hace esto. Elaine, me estoy muriendo. Y comienzan como a implosionar porque no saben qué está pasando. Y yo que trabajo mucho con los medios y con las redes, puedo confirmar que el sexo vende y factura. Y generalmente activa la curiosidad. El morbo vende y factura y se está introduciendo en todo. Lo estamos viendo en la publicidad, lo estamos viendo en todo y forma parte de lo que está y de lo que siempre ha estado y de lo que siempre va a estar. El trabajo de nosotros es no culpar a los medios, es ocuparnos de lo que nos corresponde como familias y como Estado desde los sistemas educativos. Número 4, entendiendo qué le falta saber a la generación actual de infantes. Un gran tema que generalmente no se visibiliza porque mucha gente entiende que los niños, niñas y niñas preguntan cuando de alguna forma tienen curiosidad. Pero ¿qué pasa con los niños, niñas y niñas que no preguntan? ¿Qué pasa con las infancias que no se atreven a preguntar? Porque en mi casa no se habla de ese tema, porque me tapan los ojos cuando aparece alguien besándose, porque no hay forma de que mi madre o mi padre se dejen ver desnudos, porque los cuidadores me están diciendo, aquí en esta casa no se habla de ese tema. Pues entonces estamos diciéndole, no me preguntes, ¿y a quién le voy a preguntar? Hay muchas otras fuentes que me van a responder y no me van a responder de la manera adecuada. No creer todo lo que ven en internet y en su entorno. Nosotros desde la educación sexual no recomendamos que las infancias tengan teléfonos inteligentes ni tengan acceso a las redes sociales, precisamente porque es una forma de desprotegerlos. Hay mucha información tergiversada que no les proporciona información adecuada y sobre todo tergiversa el concepto de sexualidad y los introduce en el mundo erótico que no corresponde a su etapa evolutiva. Si el mundo adulto permite que las infancias se conecten por el tema de la pandemia, por el tema educativo, pues tiene que haber una estricta supervisión y sobre todo que ellos y ellas puedan entender que no todo lo que sale en las redes y cualquier información y sobre todo amarillista no es cierto. Preguntarme y sobre todo acercarse al mundo adulto para cuestionar y para nivelar información es fundamental. Necesitan entender qué es abuso sexual y cómo deben reaccionar.
Y en educación sexual promovemos que el mundo adulto pueda trabajar este tema identificando y dramatizando la manera de reaccionar de forma adecuada. Hemos entrenado a infancias en comunidades muy vulnerables, donde les podemos explicar desde el toque bueno, desde el secreto malo, cómo impacta el abuso en mi cuerpo y en mi desarrollo y por qué es un toque malo y por qué forma parte del maltrato. Y hacemos una dramatización donde yo coloco un infante delante de mí y le hago una propuesta indecente, que se le explica que estamos actuando. Se le dice al infante, mi amor, estamos actuando. Yo soy una actriz y te voy a decir una propuesta mala, indecente. Y comienzo a decirle, mira, yo vine aquí a dar una conferencia y están ellos respetándome porque yo soy la conferencista, pero yo agarro a una de las estudiantes, de las niñas, y les digo, mi amor, me encantó cómo te portaste súper bien y por eso te traje tu paleta preferida. Generalmente la niña toma la paleta y me dice gracias. Y entonces ahí yo le hago la propuesta y le digo, adelantado al grupo, estamos actuando. Mi amor, vamos a ponerle un nombre, Menanganasia. Menanganasia, mira, cuando terminemos esta conferencia te portaste tan pero tan bien que te voy a llevar a comprarte una pizza. Ya yo sé cuál es la pizza que más te gusta y vamos a ir a comprar más pizzas para todos tus amiguitos y amiguitas, para traérselas y que todos puedan comer pizza porque se portaron súper bien y necesito que tú me acompañes, pero no se lo puedes decir a nadie, Menanganasia, porque es una sorpresa. ¿Es una propuesta buena o una propuesta mala? Y comenzamos a socializar con las infancias. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo tengo que reaccionar? Decir no e irme corriendo, corriendo rápido y me acerco al mundo adulto y hacemos una dramatización hacia el mundo adulto, hacia el personal de limpieza, hacia el conserje, hacia la orientadora, hacia la docente y comenzamos a crear una red de protección donde ese infante entiende lo que debería hacer en caso de que suceda cualquier propuesta. Cuando hablamos de este tema, necesitamos llevarlo también al área del hogar, porque las cifras siguen hablando de que el abuso se genera en entornos de intimidad y donde las infancias están desprotegidas. Por eso se habla de un delito de oportunidad. Precisamente desde ahí necesitamos explicarle cómo se dice que no. No es no, no. Y comienzan a ellos a utilizar los gritos, el pataleo y a esconderse porque el mundo adulto tiene fuerza y puede de alguna forma taparle la boca o llevárselo. El ruido, el movimiento y la huida son las herramientas de escape o de protección que tienen las infancias. Y desde la educación sexual hemos visto cómo esas infantes que tienen esa información han podido alertar al mundo adulto y han podido prevenir o parar una situación de abuso. Aprender a socializar en el mundo análogo. Las infancias necesitan ensuciarse, necesitan compartir, necesitan jugar, necesitan tocar arena, necesitan explorar el mundo análogo, porque eso forma parte de su crecimiento sano. Conocer los cambios que van a suceder en su cuerpo y precisamente desde la tercera infancia ya se introducen estos contenidos para que sepan que va a suceder una menstruación y que la menstruación no es sangre mala, que no sale para limpiarnos como muchos adultos creen, que no estás enferma cuando menstruas, simple y llanamente es una señal que nos indica que no estamos embarazadas. Y desde ahí comenzamos a explicar qué pasa si menstruamos y qué pasa cuando no menstruamos. Y ese contenido se trabaja simultáneamente con todas las infancias para que puedan entender qué le pasa a una mujer durante la menstruación. Y un chico que está viendo que a una chica se le mancha la ropa, en vez de burlarse de ella, le pasa un abrigo o le dice, mi amor, vamos al baño para que te puedas cambiar. Eso ayuda a que el respeto al cuerpo del otro se vaya generando desde una conversación empática y científica. La diferencia del cuerpo de los adultos. ¿Por qué generalmente cuando estoy trabajando con infancias me preguntan, Elaine, ¿por qué los varones tienen tanto pelo? Parecen monos. ¿Por qué las mujeres tienen senos? ¿Por qué tienen los senos grandes? ¿Por qué tienen pelo en la vulva? Y comenzamos a explicar que es parte de ese desarrollo y que crecer es lindo y que vas a estar ahí y que no pasa nada, es simplemente un cambio con el que vamos a explorar el mundo desde la adultez y comenzamos a hablar de este tema desde las infancias para que puedan entender cuál va a ser su proceso evolutivo.
los nombres correctos de los genitales, como he dicho varias veces, y por qué son partes privadas, por qué nos exhiben, por qué las mujeres usan brasier, por qué los hombres usan ropa interior, por qué cuando vamos a la playa utilizamos traje de baño, por qué en las playas nudistas la gente sí puede andar desnudos, qué es la desnudez, cuál es el valor del nudismo. Y así sucesivamente vamos trabajando con la parte privada y obviamente esa parte que se puede exhibir y que forma parte de un orden social. Cualquier contenido erótico que se presente en infancia se considera abuso y amerita ser nivelado. ¿Qué quiere decir eso? Un infante que ve pornografía en el celular del hermano o que es expuesto a pornografía o que de alguna forma ve una relación sexual en vivo porque entró al cuarto de sus padres, de su madre o de su padre y lo encontró teniendo relaciones sexuales o de una pareja que está teniendo relaciones sexuales, es importante que lo nivelemos porque ese niño, niña o niña lo entiende como violencia. No tienen la capacidad para entender una relación sexual desde el entendimiento del mundo adulto porque todavía su etapa evolutiva no se lo permite y por eso se considera abuso. Es una violación a su etapa evolutiva porque lo entienden como violencia y bloquea una relación sana con una sexualidad que no es violenta. Generalmente cuando un infante ve una relación sexual, sobre todo entre adultos que ama, lo primero que dice, ¿por qué están golpeándose? ¿Por qué ella está gritando así? ¿Por qué le está haciendo daño? Porque no lo comprende. Entonces, el trabajo de nosotros es nivelar, no, mi amor, no se están haciendo daño, se están expresando el amor o la atracción que sienten como adultos y llevamos la relación sexual al mundo adulto. Los adultos tienen formas de expresarse el amor o la atracción que sienten a través de las relaciones sexuales y eso habla de una manera de expresarlo desde la adultez. Así como ustedes los niños, niñas y niñas juegan, nosotros tenemos otros comportamientos y lo vamos nivelando, escuchando, entendiendo qué vio, qué entendió, manejando la emoción y si necesita ayuda psicológica por algún tipo de bloqueo. Si vemos que el niño, niña o niña se queda callado, que no quiere hablar, que está llorando de una manera constante o vemos algún comportamiento que amerita ser nivelado, pues nosotros en educación sexual necesitamos referir a un profesional de salud mental experto en infancia o experta en infancia. Aquí trabajamos con un video que son las 3 super reglas, uno de mis favoritos para trabajar en aula con las infancias, para poder trabajar y hacer los superhéroes de su cuerpo. Generalmente yo cuando trabajo este tema hacemos un juego al final donde ¿quién es el superhéroe de su cuerpo? Y todos, todas y todos se activan y generalmente dibujamos capas y hacemos una interacción bien linda. Vamos a verlo. Aprende a cuidarte con estas 3 super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Es uno de los videos que nos ayuda muchísimo a trabajar con partes privadas, secretos buenos, secretos malos y un gran tema que se traduce en la prevención del abuso. Y número 5, cambiando la actitud para educar en la infancia. Relajarse, escuchar a los niños, niñas y niñas es importantísimo precisamente porque desde ahí vamos a poder entender qué están viviendo, qué está pasando y cuáles son sus necesidades, no solamente las nuestras. Convertirnos en su lugar seguro, en que ellos y ellas puedan acercarse, preguntarnos
sentirse cómodos hablando con nosotros del tema y sobre todo que entiendan que en casa sí se habla del tema porque lo planteamos en conversaciones cotidianas y sobre todo trabajamos desde el mundo del juego con la transversalización de todos estos contenidos. No contar a los demás ni a la familia ni poner en el periódico si un infante, por ejemplo, le llegó la menstruación, si por ejemplo tiene una erección, si te contó que mamá me gusta a alguien, no lo cuentes, porque si lo cuentas estás rompiendo la confianza y estás traduciendo esa desconfianza en que se cierra una puerta y no se van a volver a acercar. No mientas, si no sabes algo, di, no lo sé mi amor, voy a buscar la información y te la voy a dar en la noche. Llama a una amiga, un amigo, una amiga, trabaja con Google, busca información y respóndele, porque el infante necesita esa información y está esperando esa respuesta. Humanizar la crianza quiere decir no somos perfectos, no lo sabemos todo, aprendemos con ellos, ellas y ellas, y traducimos ese aprendizaje desde la empatía y desde nuestra experiencia, imprimiendo nuestros propios valores y entendiendo que estamos criando de acuerdo a esos valores que en muchos casos se traducen en adultocentrismo, en autoritarismo y en violencia. Rompiendo con ese sistema podemos criar infancias más respetuosas, admitiendo cuando no sepamos algo, como ya dije, apoyándonos en láminas, muñecas, cuentos y otros materiales para construir un arsenal, una cantidad de información que se pueda manejar desde diferentes oportunidades de aprendizaje. Las oportunidades se construyen y se crean desde el mundo del juego, desde láminas que tenemos en casa con el cuerpo de las infancias para que puedan entender con videos, con documentales, con los muñequitos, con anuncios. Y aquí por eso decimos que aprovechemos las oportunidades para construir una conversación constante, educarme primero para yo barrer todas mis basuras mentales y mis prejuicios que me hablan de la cigüeña, que me hablaron de informaciones que se traducen en mitos y en falsas ideas, y conectar con nuestro niño interior. Es una de las herramientas para poder convertirnos en ese niño o niña que nuestros infantes necesitan tener. Vamos a verlo. Siéntese, por favor. Coloque su mano derecha sobre el panel. ¿Cuántos años tiene? 33. 38. 28. 27. 50. Diariamente, ¿cuántas horas le dedica al trabajo? 9 horas. Aproximadamente 12 horas. De 8 a 10. ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido. Introvertido. Era extrovertida. ¿Hace cuánto no se ríe de algo tonto? Hace 2 días. No recuerdo. ¿Cuál era su escondite favorito de niño? Debajo de la cama. El garaje de la casa. ¿Le gustaba saltar encima de la cama? Sí. Cuando sus padres llegaban del trabajo, ¿cuánto tiempo jugaban con usted? Muy poco. Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaba. ¿Recuerda algún superpoder de sus padres? No. El poderme enrollar en una sábana y balancearme como si fuese una hamaca. ¿Le gustaba hacer travesuras? Muy poco. Bastante. Algunas. No, la verdad que no. ¿Cómo le decían de niño? Gordo. Charlie. Steffi. Eric. ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí. No lo puedo creer.
Conviértete en ese adulto, en esa persona adulta que necesitaste en tu infancia. Y ese es el reto más grande. Por eso yo digo que las infancias pulen el mundo adulto cuando el mundo adulto quiere aprender a ser su mejor versión. En mi caso les cuento que para yo poder ser ese adulto que necesité en mi infancia, tuve que desaprender y sobre todo aprender a ser una madre no violenta, a no golpear a mis hijos porque a mí me golpeaban, a no tener que gritar para que me respeten. Y eso ameritó yo recordar qué significó tener 6, 7, 8, 9 años, buscar ayuda psicológica para sanar esas heridas y traducirlo en una visión más empática y sobre todo amorosa para darle a los infantes que me dio la vida por la responsabilidad de criar otro modelo. Y en educación sexual siempre rescatamos esta frase precisamente porque las infancias construyen la adultez. Tratemos de no romper las infancias para no tener que armar la adultez, para no tener que sanar la adultez, precisamente porque esas heridas se quedan, pisan y pesan en nuestro mundo adulto. Muchísimas gracias, espero que les haya aportado esta información y les aclaro que si aquí en República Dominicana o si lo hago de manera virtual este webinario y utilizo niñe o utilizo ella, se me sale la mitad de la audiencia porque en esta región yo particularmente he sido muy atacada por trabajar con el concepto de la diversidad. Justamente desde el oscurantismo y desde el movimiento ultraderecha se ha identificado a los educadores sexuales que estamos incluyendo el lenguaje inclusivo, valga la redundancia, y yo particularmente no puedo trabajar con esta presentación de la manera que lo he hecho ahora en esta región y sobre todo en mi país porque no me permitirían trabajar ni con infancias y muchos adultos la rechazarían, precisamente por el tema de la ideología de género, que es uno de los temas que bloquea la educación sexual en este lado del mundo. Espero que les haya aportado y les mando un fuerte abrazo desde República Dominicana. Me pueden encontrar en mis redes, en Instagram, Elaine Feliz 1, en Facebook, Elaine Feliz, estoy en Twitter como Elaine Feliz D y en TikTok estoy como Elaine Feliz también. Un besito grande y también pueden entrar a elainefeliz.com. Bye bye, un abrazo.